Bueno, buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Catherine, Jessica, Sandra, Zulma, buenas noches. Bueno, eh, vamos a dar comienzo a nuestro segundo encuentro sincrónico. El objetivo de este encuentro es poder introducirles un poco el tema de la elaboración de los reactivos o de ítems para pruebas simples en psicología. ¿Qué implica el que se llame una prueba simple? Que si bien debe cumplir con aspectos rigurosos, no requiere mayor demanda en temas de elaboración psicométrica específicamente. Entonces, les doy la bienvenida a las personas que nos están acompañando. De antemano, muchas gracias por su puntualidad y en honor a ello, pues vamos a comenzar como tal. Les recuerdo que el encuentro está siendo grabado. La idea es mañana martes o el miércoles bien temprano poderles publicar la grabación para que tengan conocimiento de lo que se trató el día de hoy. Entonces voy a comenzar. La idea es que a medida que a medida que vayamos avanzando y ustedes tienen algunas inquietudes, pues también puedan irlas formulando. Sabe que las pueden hacer por escrito o también pueden habilitar su micrófono y lo vamos conversando. Esta presentación pues también va apuntando a que podamos responder la actividad número 2, de la cual pues están empezando a trabajar en grupo. Bueno, entonces elaboración de reactivos para pruebas psicológicas simples. Como les mencionaba ahora, el que se hable de pruebas psicológicas simples implica dos aspectos principalmente. Debe tener una rigurosidad en su elaboración, pero tampoco significa que vaya a cumplir con determinados aspectos psicométricos que sean complejos y que requieran o demanden una ampliación de los estudios o de las estandarizaciones y confiabilidad correspondientes a una prueba, como por ejemplo la que analizaron en la primera actividad. Entonces, la segunda consideración es que una prueba psicológica simple, bajo esa misma rigurosidad teórica e investigativa, nos puede servir o nos puede aproximar a la búsqueda de información en cualquiera de los contextos que trabajemos desde la psicología. Entonces podemos elaborar pruebas simples, por ejemplo, para el área de competencias organizacionales, en el área educativa, en el área social, en diferentes áreas que nos va a permitir, dependiendo del objetivo, y que nos van a servir para la recolección de información. Entonces, lo primero que se debe considerar a la hora de elaborar una prueba psicológica simple, es determinar cuál es la finalidad de la prueba. Entonces, yo no hago una prueba por hacerla, sino que yo debo tener un objetivo específicamente para elaborar una prueba. Entonces, ese objetivo a mí me va a permitir trazar el camino, incluso también en determinar qué es lo que yo quiero medir, y para yo llegar hasta allá necesito pues saber cómo lo voy a hacer. Entonces, la finalidad se nos convierte en un objetivo. Y ese objetivo se debe establecer a partir de lo que yo considero, lo que necesito recolectar y bajo un constructo teórico. ¿Qué significa eso? Debo tener un referente teórico para saber qué es lo que voy a trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero elaborar una pregunta que me determine el conocimiento al respecto de lo que están trabajando ahora, con que una persona sepa de algún software, por ejemplo, lo mínimo que yo debo saber es qué es un software o qué es una app. Y si, por ejemplo, quiero saber qué es la inteligencia, que voy a hacer un reactivo dirigido a la inteligencia, lo mínimo que yo debo saber es qué es inteligencia, ¿cierto? Entonces, eso implicará
que yo me soporte la información a partir de mi objetivo y de referentes teóricos válidos psicológicamente. ¿Por qué hago la aclaración con respecto al válido psicológicamente? Porque ustedes a veces abren las páginas de internet y ustedes van a encontrar una cantidad de instrumentos o de pruebas que te dicen mide tu CI o realiza tu análisis de personalidad o mide tu autoestima. Entonces, si bien son instrumentos que se utilizan y que están planteados libremente, son instrumentos que quizá no tengan un trasfondo teórico válido o soportado estadísticamente o psicológicamente. Entonces, por eso es que cuando construyamos pruebas se deben hacer de una forma objetiva, de una forma rigurosa y con un fin y un objetivo claro. Entonces, ¿qué más lo que más tenemos que considerar? Que debe hacerse de manera juiciosa, de manera elaborada, teniendo unos soportes teóricos adecuados. Entonces, como ustedes se han dado cuenta en el elemento de competencia número 3, hacer una prueba implica una serie de pasos. No es que yo elaboro y ya, lo lanzo así, sino que yo lo tengo que de todas maneras probar para poder saber si lo que quiero medir, si la prueba lo está midiendo o no lo está midiendo, si la pregunta está bien elaborada, si los términos o las palabras que yo estoy empleando son claros, son suficientes, si el número de preguntas se ajusta al tiempo, a las capacidades de la persona, etc. Hasta el momento me están escuchando bien. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta sobre este aspecto? Bueno, muy bien, avanzamos. Entonces, ¿qué más tengo que considerar a la hora de elaborar una prueba? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo hablamos ahora. Uno, tener el objetivo de la prueba. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿A dónde quiero obtener información? ¿Para qué? ¿Qué es lo que la prueba va a medir? Entonces, si yo, lo que les decía ahora, si yo quiero medir inteligencia, la prueba debe tener reactivos que midan inteligencia. Si yo quiero hablar al respecto de conocimientos específicos de un saber o de una profesión, debo establecer qué es lo que quiero medir. ¿Cuál será la escala que se va a utilizar? Entonces, esto es un tema que este saber, quizás si ustedes recuerdan en estadística, el nominal, ordinal, de intervalo de razón son los tipos de escala. Los tipos de escala nominales son específicamente aquellas escalas que nominan o nombran, ¿sí? La ordinal que ordena primero, segundo, tercero. De intervalo, digamos, por ejemplo, entre 5 y 10, entre 8 y 20, así, que nos da un intervalo, y de razón que nos especifica aquellos aspectos en los que necesitamos definir o razonar al respecto del ítem. La decisión de la escala que se utilizará está sujeto precisamente también a la forma en que vamos a hacer la medición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al respecto? Saber cómo vamos a conceptualizar esa medición del rasgo que vamos a medir. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito establecer, como estamos haciendo en el ejercicio, que la persona sepa de apps o de aplicaciones para teléfonos móviles, por ejemplo. Entonces yo determino qué escala es la que me va a servir más para hacer la medición. Sí, y también depende de la capacidad que tenga la persona, porque yo a cualquiera no le puedo aplicar cualquier prueba. Tengo que conocer primero la población a la que voy a trabajar, con la que voy a trabajar. Supongamos que ustedes están diseñando una prueba simple o una entrevista o, bueno, un instrumento para ir a aplicar a una comunidad. Entonces ustedes tienen que saber qué tipo de comunidad y las características de esa comunidad para saber si lo que están planteando les va a servir. Porque, por ejemplo, pueden diseñar el superinstrumento escrito y cuando llegan a la comunidad
el 90% de la población de esa comunidad no sabe ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasa con su instrumento? De alguna otra manera se pierde. Entonces, primero es necesario saber qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir y ese método de medición que se diseñe y que se ajuste a la manera de las personas y a las características de los rasgos que se va a tener o que se van a identificar. Bueno, ¿qué más necesitamos? Seleccionar el formato, escala y número de reactivos o ítems que se va a utilizar. Entonces, que el ítem mida lo que quiere medir. Entonces, si yo planteo un ítem, por ejemplo, el conocimientos de apps, que la persona mínimo sepa que es una aplicación o que mínimo sepa que es un teléfono móvil o que es un software. Pero si yo voy a preguntar al respecto de si la persona sabe cocinar, pues el ítem como que me queda desfasado, no me está midiendo lo que yo quiero que me mida. Tengo que saber qué tipo de respuesta le voy a dar. Entonces le puedo dar selección múltiple, respuestas de verdadero o falso, escalas de tipo Likert. Esta escala de tipo Likert va dirigida mucho a la medición de las actitudes de las personas. Entonces eso serviría, por ejemplo, cuando queremos saber si la persona qué opina al respecto de un tema específico. Y definir el número de reactivos o de ítems. ¿Qué se recomienda? Que digamos, por ejemplo, yo tengo que hacer una prueba de 10 ítems. Se recomienda realizar entre 15 y 20 ítems más. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer la validación de mi prueba, van a haber algunos ítems que voy a tener que reformular o que voy a tener que sacar definitivamente de mi cuestionario o de mi prueba o de mi entrevista. Entonces lo que se recomienda es tener, como quien dice, un banco de preguntas con las que yo pueda moverme y pueda jugar y reemplazar o formular nuevamente algunas que fueron o reformuladas o eliminadas totalmente. Entonces, ¿qué se recomienda? Generar un banco de ítems y definir el número. Es también recomendable, dependiendo del tiempo, las características de la persona, el cargo al que se vaya a realizar, todo, una serie de características, saber cuál es la extensión. Porque sigamos, por ejemplo, tenemos muy poco tiempo y son muchos ítems, entonces vamos a poner a la persona a correr, a no ser que la prueba implique tiempo, número de respuestas sobre total de tiempo o algo así. Pero entonces también hay que considerar ese tipo de situaciones a la hora de plantear el ítem, que ya vemos un poco más adelante porque también es necesario saberlos redactar. ¿Alguna pregunta al respecto? Voy bien, ¿me están escuchando bien? Bueno, ¿qué consideraciones más debemos tener en los ítems? La respuesta de un ítem debe ser, por decirlo así, aislada. Es decir, que un ítem no dependa de otro ítem para contestar. Entonces, si vamos a redactar algunos ítems dentro de nuestro ejercicio, lo ideal que sería que cada ítem fuera solo, a no ser que, digamos, sea, por ejemplo, una prueba como Saber Pro, que el Saber Pro o Saber 11, que de alguna otra manera dependen de un enunciado y de ese enunciado se derivan otro tipo de, un número de preguntas y de respuestas. Pero esas son consideraciones que se hacen al respecto de lo que se quiere medir. Entonces, por ejemplo, para nuestro ejercicio, pues lo ideal sería que ningún ítem dependiera del otro o que ningún ítem contuviera, o sea, digamos, por ejemplo, tengo en los 3 primeros ítems y en los 3 primeros ítems tengo la respuesta del cuarto y del quinto, entonces hay que evitar como ese tipo ¿cómo lo llamaríamos? De inconsistencias a la hora del diseño de la prueba. Es muy diferente cuando utilizamos ítems que se utilizan para la validación. Entonces yo pregunto de 2 formas diferentes el mismo tema.
pero son ítems de validación específicamente y hay que saberlos elaborar de manera que no vaya a generar confusión a la hora de la respuesta. ¿Qué también debe considerarse aquí? Que solamente debe evaluar un resultado de aprendizaje. Entonces yo cuando construya un reactivo o un ítem, yo no voy a esperar que con ese mismo ítem me respondan 3 o 4 cosas al respecto de la competencia o del aprendizaje deseado. Sino que si yo voy a evaluar, por ejemplo, que la persona sabe que es una app, que la persona me responda que es una app o una aplicación, no que me responda que la app es una formulación o un algoritmo, bueno, una cosa por allá muy elaborada de sistemas, o que contenga 3 o 4 más aprendizajes. Entonces hay que ser muy claro a la hora de hacer la respuesta y de plantear el enunciado también. Evaluar los conocimientos demasiado específicos únicamente si el objetivo de aprendizaje lo requiere. Entonces ahí sí yo ya puedo entrar a considerar que, digamos, la persona necesito que me sepa muy bien, por ejemplo en nuestro caso, la persona debe saber realizar o debe saber diseño de aplicaciones y de software, ¿cierto? El gerente que estamos buscando. Entonces yo ya puedo plantear alguna pregunta que vaya enfocada a ese tipo de aprendizaje o de competencia que yo quiero que la persona tenga para manejar mi negocio. Si digamos, por ejemplo, se supone que va a ser un gerente, lo mínimo que debe saber un gerente es que algunos aspectos básicos de contabilidad o de administración o mínimo ya en su grado mínimo que sepa aprender un computador, ¿cierto? Pero el caso nos está pidiendo una serie de consideraciones, entonces ahí es donde nosotros especificamos que esos conocimientos deben requerir de un aprendizaje para poderlos desempeñar en el cargo que estamos solicitando. Bueno, ¿qué más se debe considerar? El nivel intelectual y cultural de la población, lo que yo les comentaba ahora, por ejemplo. Si yo voy a colocar... hice mi super instrumento y lo probé y lo recontraprobé y lo piloteé y mejor dicho, lo probé en la NASA, pero cuando llegó a la comunidad no sabe ni leer ni escribir. Entonces de nada me sirve el super mega instrumento. Yo tengo que conocer el nivel intelectual y cultural de la población. Es más, necesito también incluso contemplar los materiales que me va a requerir la aplicación de ese instrumento. Porque, por ejemplo, yo me diseñé un instrumento que es que para evitar costos, me lo diseñé en un computador y tengo que ir a una comunidad donde escasamente hay luz 2 horas al día. Entonces, que la forma en que se vaya a presentar el instrumento sea congruente y sea muy amigable con las consideraciones de la población a la que va a estar dirigido. ¿Qué más se requiere? Evitar el léxico o el lenguaje poco amigable o que sea muy elaborado, muy complejo, que no sea comprensible o que sea ambiguo. Entonces yo lo puedo plantear de una manera muy sencilla sin perder los tecnicismos correspondientes, ¿sí? Y el tiempo estimado también debe ser muy ajustado a lo que yo quiero. Lo que les comentaba al principio, si yo quiero medir, por ejemplo, tiempos de reacción, pues voy a medir el número de respuestas sobre tiempo empleado, pero eso depende del objetivo y ahí está mucho la forma en que yo redacte también mi ítem. Se sugiere que sea un tiempo de 1,5 minutos. Sin embargo, esto depende mucho de las consideraciones de la población y de lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Entonces, ustedes ya juegan con el tiempo, pero pues tampoco van a permitir, por ejemplo, que una respuesta que ustedes saben que se va a tardar de 1 minuto, 2 minutos máximo, pues 15 o 10 minutos. Hay que también ser considerados con los tiempos de aplicación. Claro, hasta esta parte, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me han escuchado bien? Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿cómo debemos redactar el enunciado? Presentarlo en forma declarativa o interrogativa.
Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre si vamos a preguntar algo, debe ir con los signos de pregunta. Y si estoy declarando algo, debe estar muy bien elaborado y debe darme la información al respecto de lo que estoy declarando. Redactarlo de manera simple, concisa y clara. Y por ejemplo, si vamos a hablar aquí de símbolos, que los símbolos o las unidades de medida sean comprensibles. Entonces yo les pongo aquí el ejemplo. Estamos hablando de una persona que tiene que conocer de administración, de gerencia y de todo este tema de diseño de aplicaciones. Entonces va a trabajar un lenguaje que de alguna otra manera puede que sea no comprensible para el que está diseñando la prueba. Entonces aquí hay que ser coherente con lo que tú entiendes y con lo que la persona debe entender. Entonces hay que buscar en algunos casos que la presentación de la pregunta esté muy coherente con lo que se quiere medir y la forma o las siglas con las que se van a presentar la pregunta sean comprensibles. Entonces yo les pongo aquí el ejemplo. Arroba. Pues la arroba puede ser interpretada en arroba como unidad de medida en cuanto a peso o como un carácter informático, ¿sí? Entonces hay que revisar ese tipo de situaciones para que no vayan a generar confusión a la hora de redactar el enunciado. ¿Qué más debe tener esa redacción? Que evitar el emplear términos que confunden o que den claves a la respuesta. A veces podemos jugar con eso, pero depende del objetivo de la prueba. Si yo quiero, por ejemplo, conocer si la persona comprende lo que está leyendo, yo sí puedo colocar algunas pistas para solucionar el problema dentro del enunciado, porque quiero saber si la persona comprende y soluciona problemas a partir de parámetros. Pero si digamos yo no necesito eso, sino que necesito es específicamente el saber, entonces no puedo dar como quien dice las pistas, ¿cierto? Debe entenderse sin necesidad de leer las opciones de respuesta. Sin embargo, ¿qué es recomendable? Que cuando usted lo diseñe sea comprensible desde las opciones de respuesta hacia el enunciado y desde el enunciado hacia las opciones de respuesta para que sea coherente, ¿sí? No deben emplearse enunciados que inician con preguntas como ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?, sino que preferiblemente lanzar la afirmación o lanzar el enunciado para que quede pues que ya la persona, a partir del tipo de pregunta que se le está haciendo, que es verdad, del tipo de respuesta, perdón, que es verdadero o falso, genere su respuesta. Entonces se recomienda una frase que es sujeto, predicado más modificadores, que eso que implica, que yo formulo, las preguntas siempre me van a tener un sujeto, así sea una persona, un objeto, un animal, pero siempre debe llevar un sujeto. Un predicado que es la construcción como tal y los modificadores que van con respecto a dirigidos a saber qué es lo que se quiere obtener con esa pregunta. Bueno, ¿qué se recomienda también? Emplear enunciados redactados en términos positivos o preferiblemente neutros, como por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es una función? ¿Sí? De entrada, ¿qué nos implica? Que las opciones de respuesta, digamos, por ejemplo, si planteamos A, B, C, D, las opciones de respuesta, 3 de esas opciones sí son funciones del riñón. Entonces, a veces uno por descarte ya coloca pues la última, la que no se ajusta a eso. Entonces, es preferible colocar en términos neutros o colocarla en términos positivos. ¿Cuál de las siguientes funciones es función del riñón? Ya, entonces ya se identifica cuál es. Se debe evitar información adicional e irrelevante. Entonces, si yo estoy hablando de aplicaciones móviles, pues para qué yo me voy a entrar a preguntar, por ejemplo, sobre
la aplicación móvil más utilizada en el medio. Pues no tiene nada que ver con la pregunta. Debe contener los elementos necesarios para ser contestado. Entonces, si yo estoy preguntando, o sea, cuando me refiero aquí, por ejemplo, a esta estructura, esta información debe contener los elementos necesarios para ser contestada. Si yo estoy preguntando cuál es la función del riñón, pues lo mínimo que yo debo hablar es función, riñón, ¿sí? Porque no voy a preguntar cuál es la función de, a no ser que esté planteando un objetivo, perdón, una pregunta de completar, que es muy diferente. Bueno, ¿qué debe tener ahora la opción de respuesta? Deben ser de la misma longitud. ¿Qué pasa? A veces encontramos opciones de respuesta que A es de una palabra, B es de una palabra, C es una frase, D es una palabra. Entonces, por descarte, ¿qué hace uno? Selecciona la frase larga porque considera que esa es la respuesta. Entonces, le estamos mandando información al individuo que está respondiendo que de alguna otra manera esa es la respuesta. Entonces, ojo con la elaboración. Debe seguir un orden lógico siempre y cuando no ayude a la solución del reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy colocando, por ejemplo, para yo sumar o multiplicar, 9 por 3, yo tengo que hacer, entonces, al 3 sumarle 3 por 3, así. Entonces, no, yo no le puedo dar como el proceso en la respuesta, sino que yo lo tengo que plantear de manera que, si bien me da información al respecto de la posible respuesta, no me debe generar de inmediato como tal la solución. Entonces, tengo que mirar esta parte que sea un orden lógico, pero que no sea tan evidente la respuesta, que obligue a la persona a pensar. Y si vamos a trabajar con cifras que sean de forma descendente, y que si es con fechas que sean en orden cronológico, es decir, de la más reciente a la más antigua o de la más antigua a la más reciente. Ustedes ya establecen cuál es el orden, cómo lo van a colocar. Bueno, ¿qué más hay que considerar? Que solo una opción debe ser correcta y el otro pueden ser posibles y creíbles, ¿sí? Sin embargo, encontramos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando presentaron el Saber Pro, de acuerdo al postulado, a los postulados 1, 2 o 3, y cada uno tiene una información, seleccionen su respuesta. Entonces decía A, opción O, postulado 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, es muy diferente la forma en que se presenta, pero siempre van mandando opciones posibles y creíbles. A veces suele pasar que cuando se redactan pruebas, por ejemplo tipo ICFES, siempre nos mandan o apelan a alguna opción de respuesta que se muestra como verdad, pero no es verdad. Entonces, por ejemplo, en las opciones que ustedes vayan a colocar, las aplicaciones móviles son diseñadas por marcianos. Pues como que ya es muy evidente que es mentira en gran parte, ¿no? Entonces las opciones que se vayan a colocar tienen que tener algún grado de veracidad o ser muy bien elaboradas, de que sean muy creíbles. El género, número, persona, tiempo y modo deben mantener una coherencia gramatical con el enunciado. Entonces, si yo estoy hablando arriba de las personas, abajo tengo que referirme a las personas. Si estoy hablando de las mujeres, tengo que abajo hablar de las mujeres. Que los sujetos siempre vayan bien denominados, que el tiempo sea lógico. Y sobre todo, digamos, por ejemplo, usted es una persona, no sé qué, y abajo mencionan tú. Entonces, como que también la forma de los tratos deben mantener una coherencia. No debe repetirse la misma opción más de una vez, ni siquiera con sinónimos. Entonces, por ejemplo, yo coloco una respuesta
una posible respuesta a un sinónimo, por ejemplo, como pobre, y a otro sinónimo, un sinónimo como por ejemplo vacío o limitado. Son de alguna otra manera palabras que indican la misma cosa, dependiendo del contexto. Entonces hay que también tener en cuenta ese tipo de consideraciones. ¿Cómo voy? ¿Me están escuchando bien? ¿Es claro? Ok. En su instrumento o en su prueba también que se recomienda no utilizar respuestas como ninguna de las anteriores o todas las anteriores o combinaciones A y C. Hay evaluaciones, por ejemplo, cuando usted ya quiere evaluar aprendizajes específicos, que sí son válidos este tipo de respuestas, pero depende del contexto. Vuelvo y les repito, si yo quiero evaluar algún tema, algún saber en específico que la persona sepa o comprenda cabalmente un tema, sí lo puedo plantear, pero hay que saberlo hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso que ustedes están manejando, es recomendable que no lo coloquen, porque ustedes van a buscar un gerente. Entonces, lo que necesitan del gerente es que tenga una capacidad de comprensión y de análisis, ¿cierto? Entonces, si yo le doy la opción de A, B, C y D, todas las anteriores, pues por lógica, la persona me va a responder todas las anteriores. Las palabras que se repiten en todas las opciones deberán incluirse en el enunciado. Entonces, si yo me estoy refiriendo, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las personas, y abajo coloco sujetos, entonces de alguna otra manera estoy cambiando. Entonces, todas las opciones de respuesta deben tener el contenido, deben relacionarse directamente al contenido del enunciado. Por más de que usted quiera generar distractores, siempre debe ser coherente, porque lo que nos buscamos es que se responda correctamente. Bueno. Entonces, para efectos de esta actividad, les planteo que ustedes también pueden hacer, no necesariamente tienen que hacer una prueba, por ejemplo, escrita. Pueden también hacer una prueba oral. De hecho, como si se dan cuenta y leen bien el enunciado del problema, es una prueba muy de corte organizacional. Entonces, cuando uno trabaja selección de personal en lo organizacional, yo también quiero conocer, por ejemplo, la forma en la que habla una persona. Si yo quiero, por ejemplo, evaluarle a este gerente la capacidad que tiene para hablar, también puedo hacerle la prueba oral. Entonces, ese cuestionario o esa prueba que yo estoy elaborando de forma escrita también la puedo llevar aplicada a hacerla oral, pero y el que la haga oral no implica que pierda rigurosidad o que pierda esa coherencia interna que debe tener. Al contrario, de alguna otra manera, también se vuelve un poco más exigente porque estoy evaluando algo que va más allá del mismo cuestionario, sino que estoy evaluando otro tipo de caracteres que no se me están perdiendo, sino que al contrario me van a alimentar. Entonces, ustedes pueden hacerlo de forma escrita, pueden hacerlo de forma oral, ya depende de ustedes cómo lo quieran plantear y de acuerdo a lo que ustedes consideren como equipo de psicólogos que fue contratado para que elijan el mejor candidato. Bueno, no sé si tienen al respecto alguna pregunta sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tipos de reactivos orales. Entonces, si lo desean plantear en un supuesto de forma oral, van a tener reactivos de forma abierta, donde usted como entrevistador o examinador determina contenidos y la forma en que los quiera exponer al examinado. Entonces, usted los plantea. Y las de respuestas dirigidas, donde se orienta al examinado al contenido que debe incluir, siguiendo una secuencia de preguntas o problemas a los cuales debe dar respuesta. Ay, discúlpeme que se me fue aquí invertí una letra. Entonces, ¿qué implica esto? Que digamos, por ejemplo,
Este tipo se plantean mucho en las entrevistas de competencias cuando uno trabaja desde psicología organizacional en selección de personal. Usted le plantea la pregunta y la persona tiene que responder. O usted le plantea determinado caso o situación y la persona tiene que responder ante lo que usted está generando. Y puede seguir una secuencia o sencillamente son problemas aislados. Entonces ustedes también pueden, digamos, como es un gerente, ustedes también le pueden hacer preguntas sobre casos o preguntas situacionales o hipotéticas. Y eso les va a permitir evaluar de alguna otra manera otras competencias que quieren que tenga ese gerente de zona. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, es claro, me escucharon, cómo van con la actividad. Hola, ¿me están escuchando? Si quiere pueden habilitar el micrófono. Cómo van con el trabajo, con el caso, con el contenido del elemento 3, que es con el que tienen que trabajarla. Hola, profe, ¿cómo está? La, Profe, pues vea, en mi caso yo aún no he empezado con la elaboración de la actividad. Sí, ya leí la guía para entender, pues como para tratar de entender como qué es lo que se me pide para la actividad. Estaba esperando, bueno, y leyendo el elemento de competencia 3 y estaba esperando como este encuentro como para tener más claridad, porque por ejemplo para mí es primera vez que oigo como sobre reactivo, ahora me doy cuenta que son preguntas, no tenía la menor idea. Entonces, porque además tenemos una actividad que tenemos que entregar ahorita el 4 y como la suya y la otra es para el 12, entonces pues yo personalmente me programé como para empezar la suya, ya empecé a leer pues como los contenidos, pero empezarla despuesito, entonces hasta el momento sí no la empezaba a trabajar. ok, bueno, Sandra, listo, muchas gracias. De todas maneras, sé que de pronto esto les puede aclarar un poco más el tema del panorama, les abre más las opciones de presentación. Entonces espero pues de todas maneras que les sirva esto y espérame que no. Eva, cuéntame, si quieres puedes habilitar el micrófono. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Realmente, yo también he estado haciendo otras actividades y estoy leyendo los contenidos. Y veo que hay una serie de pasos los cuales se deben seguir para elaborar la prueba. Pero no sé realmente qué es lo que hay que reflejar en el trabajo. Cada uno de esos pasos, cómo lo vamos a hacer en equipo o el resultado final de la prueba Vale, o muy la prueba bien. hay que aplicarla No, o... no necesariamente hay que aplicarla. ¿Qué es lo importante, por ejemplo? Sí transitar los pasos de alguna otra manera. Entonces, por ejemplo, en el elemento de competencia les piden ensayo de la prueba, ¿cierto? Ustedes construyen la prueba que es inicial. Entonces, por decirlo así, hacen todo el banco de datos, ustedes eligen el tipo de pregunta, el tipo de respuesta que quieren hacer. Después, en el tema 3 les piden un ensayo. Dice que se debe aplicar la prueba a personas similares, que debe tener pues un pilotaje, eso se llama un pilotaje. O no necesariamente tienen que llegar hasta allá, pues porque tendrían que conseguir una persona que tenga esas mismas condiciones. Si ustedes a modo
a modo de aprendizaje. Si lo quieren pilotar, lo mínimo sería que buscaran una persona que tuviera las mismas características de las que se están buscando en la prueba, o sea, una persona que sea gerente o que tenga cargos de mando, que sepa de computadores, de diseño de apps, pero entonces no es necesariamente llegar hasta allá, ¿sí? Sí. ¿Qué pueden reflejar en este tema del ensayo? ¿Cómo lo harían? Que Ah, cumpla como, condiciones. ¿Cómo lo harían? ¿Sí? como ¿Sí? una proyección de lo que, Exacto. como, ok, nosotros como todo como como condicional, pues, o sea, nosotros aplicaríamos a personas de tanta edad, Exactamente. de municipio tal, ok, como en el ejercicio de la imaginación hasta ahí, pero no Es, aplicarla. exacto. Por eso Ah, creo que perfecto. ahí les coloco que no es necesariamente una aplicación. Sí. Ok, Ya perfecto. después vienen, por ejemplo, que analizar los reactivos, pero es que este tema número 4 yo se lo recomiendo que lo tengan también en cuenta para cuando vayan a construir la prueba, es decir, cuando estén en el tema número 2. ¿Por qué? Porque es lo que yo les mencionaba, si ustedes puede que hagan el super reactivo, pero las personas a las que ustedes se la pretenden aplicar, pues no tienen, como quien dice, las características básicas, pues están perdiendo el tiempo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este tema número 4 va muy de la mano con el tema número 2, que es la construcción de los ítems o de las pruebas, que son para saber si el tipo de prueba, el tipo de pregunta se ajusta a las condiciones que ustedes quieren evaluar. Y ya después la revisión es lo mismo, es como mirar esos aspectos de estandarización. Entonces, esta entrevista o esta prueba me sirve para determinadas condiciones y ya. Que porque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O cuál sería el ideal? Que si ustedes están diseñando esa prueba le va a servir solamente a esas condiciones de cargo que se está especificando. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Vale, va. Entonces, como para redondear, no necesariamente es un tema que vaya hasta la aplicación específica. Vuelvo y les digo, si ustedes ya creen que tienen la posibilidad de pronto dentro de sus conocidos, familiares, alguno tiene una persona con esas características y que les haga el favor de que ustedes le pidan el favor de aplicársela y la persona se la responda, maravilloso, o sea, bienvenido sea el ejercicio, pero no necesariamente pues tienen que hacerlo como tal. Me quiere decir que el consejo es primero el tema 4 para despejar los otros puntos. No, revisen todo en conjunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que ustedes, por ejemplo, sepan, vamos al tema de la construcción de la prueba. Ustedes quieren plantear unas preguntas, un reactivo de respuesta corta, pero esa respuesta corta ustedes tienen que saber que la pregunta tiene que tener determinada longitud, que no vaya a generar, por ejemplo, que la persona adivine la respuesta, que la persona esté familiarizada con los temas. Entonces, por eso me refiero a que vayan, por ejemplo, aquí mirando el tema de la sensibilidad, de la administración de la prueba, de la longitud. Entonces, que a la hora de ir haciendo las preguntas, vayan revisando este tema 4, que sus preguntas de una vez se ajusten. ¿Por qué también es aconsejable esto? Porque de alguna otra manera disminuye el porcentaje de error en el pilotaje. Si yo construyo de entrada mi prueba bien, en mi pilotaje o en la prueba que voy a hacer con las personas, que no, pues en efectos reales debería hacer con otras personas, se me va a disminuir el riesgo de perder ítems o reactivos. ¿No? Entonces, es como el consejo de ir revisando las dos.
Eso. Profe, buenas noches. ¿Me Hola. escucha? Sí, ¿quién? Buenas noches, profe. Hola, Bueno, dime. realmente, pues yo le quiero ser muy sincera, pues a mí me queda pues una duda y es que nosotros aquí en la elaboración de esta prueba, o sea, como tal, ¿qué es lo que vamos a evaluarles a ese grupo de gerentes, pues haciéndolos? Porque, o sea, se va a evaluar dentro del contenido de la prueba tanto la actitud, o, pues el comportamiento, las habilidades, o sea, qué en sí, qué es lo que vamos a evaluar dentro de los reactivos, cómo los vamos a formular, o sea, qué tipo de preguntas. Ustedes determinan qué es lo que quieren medir. Por Ah, eso ya. queda abierto, por eso les decía. Digamos, por ejemplo, un ítem de una competencia de inteligencia no les da hasta para allá, porque ya hay que hacer un Mm, tema más elaborado. Pero, por ejemplo, usted quiere conocer que la persona sepa de diseño de aplicaciones, ¿sí? listo. Entonces nosotros Por ejemplo, tendríamos también que, o sea, que estudiar esa parte claro, para poder pues hacer la prueba con base a eso. eso es a lo que me refería en la primera parte de la Sí, presentación. Una prueba no es, se construye por un querer, sino que debe tener un es. referente teórico y un conocimiento de lo que yo quiero llegar a conocer de esa persona, si me sirve o no me sirve para, por ejemplo, para ese caso, el cargo de gerente, ¿sí? Ah, ya. Entonces, ustedes de cada uno, pero ¿qué les recomiendo, por ejemplo? Céntrense en uno a dos cositas que quieran saber. ¿Por qué? Porque les estoy pidiendo solamente 10 ítems, Listo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que conocer, por ejemplo, que saber un gerente? ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber, por ejemplo, esa persona que es específicamente el gerente de zona? Pues lo mínimo que tiene que conocer, por ejemplo, es la zona. Ustedes si quieren evaluar el conocimiento de la zona, invéntense, por ejemplo, una zona ya de alguna de las regiones de ustedes, o una región inventada, bueno, ahí se habla al respecto unos aspectos generales de la zona. Entonces, ustedes ya le dan la información. Por eso queda el caso así, porque normalmente cuando uno, por ejemplo, trabaja y construye ítems, el contratante le dice a usted, esta es la información, mire a ver usted, seleccióneme al candidato más idóneo. Una pregunta, profesora. Hola, no te escucho bien. Exacto, pueden ser conocimientos técnicos. Una pregunta, por ejemplo, situacional. ¿Usted qué haría en el caso en que identifica que un trabajador está robando o está de acuerdo con que los empleados lleguen tarde? Bueno, ustedes ya establecen ¿Me escuchan otra habilidades de vez? liderazgo, expresión, gestión, economía, hasta contabilidad incluso. Liliana, ¿te escuchas por allá en el fondo? ¿Todavía me escuchan en el fondo? ¿O me Ahí, escucha pero mejor? sí, un poquito más duro. Ah, ¿ahí o tampoco? No, ya ahí. ¿Mejor? Bueno. Eh, el tema y que los 10 ítems que nos pide, los 10 ítems son las 10 preguntas, ¿cierto? ¿Es como 10 reactivos o estoy confundida? ¿Aló? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? Ítem reactivo, pregunta, vienen siendo lo mismo. Exacto, perfecto. ¿En qué varía el sinónimo en la especificidad de la prueba? Ah, ¿me explicas un poquito más al respecto? Disculpa. Digamos, por ejemplo, el saber pro o el saber 11 llaman a las preguntas reactivos, ¿sí? Pero, Ajá. pero por ejemplo, nosotros en el cuestionario que hacemos, por ejemplo, en la evaluación en línea, lo llamamos pregunta.
¿De qué depende? De la complejidad y la especificidad en que se vaya a aplicar. ¿Cuándo se le dice ítem? Normalmente en un tipo de pregunta, por ejemplo, para este caso, en un cuestionario simple, en una prueba simple. Ok, entonces los 10 reactivos o preguntas o ítems los podemos hacer solamente referenciados al manejo de personal. Sí, por ejemplo, Ok. sí. O sea, podemos escoger el tema indistinto, no, Sí, no no hay problema. necesariamente tiene que ser una cosa así, pues, psicológica, entrar a lo que les decía, no vamos a entrar a evaluar, por ejemplo, personalidad, pues porque no daría, porque la personalidad es un aspecto muy complejo. Ajá. Ok, o sea, podrían ser temas como manejo de personal, conocimiento de la zona o conocimiento del tema central, Exacto. dependiendo si es gerente, o sea, en qué área sea gerente. Entonces, preguntar con respecto a los temas que le competen a esa área. Exactamente, sí, señora. Ah, ok, perfecto. Una pregunta adicional. ¿Podríamos de pronto, como tenemos tantas actividades juntas, y yo tengo, por ejemplo, 2 que entregar el 3, entonces, ¿habrá chance de pronto que el lunes nos pudiéramos volver a reunir por si surge alguna duda adicional? Este Oh, lunes, pero sí, este lunes es festivo. Es que los siguientes lunes son 6 y 13, son festivos. Hola. no hay más chance para otro día antes de sí, octubre 7. Pues sería mirar es que yo el martes es 7, tengo examen final, miércoles tengo examen final, Que a muchos de jueves tengo nosotros no examen nos surge final. todavía Claro, inquietudes. sí, porque por lo que veo, pues Por- hasta ahora están como revisando. Podríamos Exacto. hacer una cosa, de pronto Ajá. este viernes, pero sería un poquito más temprano. Porque es que el viernes yo tengo de 7 a 9 tengo encuentros de los otros cursos. Entonces de pronto sería este viernes antesito, 6:30. Y sábado sí, en la mañana te queda imposible. Eh, pero no sé si los compañeros. Pues no sé, los que están en este momento, ¿qué dicen? Ay, porque yo viernes sí no puedo, que trabajo toda la noche. Bueno, mientras tanto le voy a preguntar le respondo a Blanca Sonia. Exactamente, Dale. puede ser, por ejemplo, de seguridad social, de nómina. Dejémoslo tentativo. El sábado, este sábado es 4. 4, sábado a las, venga, de una vez lo pongo acá, 9 a.m. A mí me queda perfecto. No sé a los compañeros. Asignatura. 9 a.m. Encuentro, ay, producción a la psiquiatría. Listo, ¿sí? Por este mismo enlace. O sea, para que Perfecto. ingresen al encuentro el sábado, por este mismo enlace, lo buscan por anuncios, por el anuncio semanal. Perfecto. Pues es este mismo, es cuestión de guardarlo. Ajá, ok. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo les agradezco, a ver, es que yo trabajo también como docente presencial y tengo clases martes, miércoles y jueves y como ya estamos cerrando semestres presenciales, todas estas 2 semanas tengo, bueno, todas estas
4 últimas semanas he tenido exámenes finales y entregas de trabajo, sustentaciones, etc. Entonces podría atenderlos bien el sábado temprano o, o el viernes, pero es que este viernes tengo encuentros también con los chicos, entonces sería el día. Si no, me van escribiendo las preguntas que tengan y con gusto las vamos resolviendo. Listo. Ok. ¿Cuál Pero es quedamos para el sábado a las 9 de la mañana. Sí, pero ¿cuál es como el compromiso? Revisen la guía y todas las Ajá. preguntas que les vayan surgiendo, las van a ver, las preguntas sobre la actividad, no preguntas para que yo les diga si la pregunta está bien o está mal porque les estaría haciendo la tarea. ¿Listo? Sí, claro. Pero la idea es que como quien dice, pues tengamos elementos para poder conversar, ¿sí? Ok, perfecto. Listo. Les voy Yo a no... compartir de pronto un documento que es muy sencillo, se los voy a compartir, que aquí lo encontré por medio del enlace. Se los voy a compartir para que ustedes, pues es un documento muy sencillo, no es mayor cosa, que les puede servir para como conocer un poco más al respecto de los reactivos. Pero a ver si encuentro otro. Y les voy a compartir este otro. Yo le estoy subiendo, usted sabe cuándo sube. Yo creo que mañana, si de pronto me da esta noche que se procese, la subo esta noche. Voy a ver si la miramos. Voy a hacer el deber de que ahorita, mejor dicho, o ahora mismo la pueda subir. Sí, sí, ya está, sí se procesa. Bueno. Son 2 links, ¿cierto? Sí, sí, señora. Son documentos muy sencillos que les puede ampliar un poco más la información de reactivos. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto estamos hablando. Muchas gracias por su participación. Les recomiendo que por favor revisen los anuncios pues para el tema de las actividades que hay, de la evaluación docente y la migración pues que se va a hacer del sistema de Blackboard a Canvas para que lo vayan conociendo, porque esa es la plataforma con la que se va a trabajar el año entrante. Entonces, para que la tengan en conocimiento. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Que tengan una feliz noche. Eso se va a hacer como a finales de este año, Liliana, pero igual ya están haciendo algunos aspectos como de reconocimiento. Entonces ahí en el anuncio les puse como una fotografía que es como la instrucción. De todas maneras también a ustedes en los anuncios institucionales les han mandado información al respecto, pero es como para que se vayan acercando a la nueva plataforma. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Que descansen. Termino la reunión.